Sistemas jurídicos contemporáneos. En este video hablaremos sobre la propiedad intelectual de artistas y productores entre México y Chile. En el sistema mexicano, la Ley Federal del Derecho de Autor es expedida con la finalidad de reglamentar el artículo 28 constitucional, en la que se contempla la música con letra o sin letra como una obra sujeta de protección. El derecho de autor está compuesto por dos derechos, el derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho moral son inherentes al autor, el cual faculta como único titular de determinar si su obra es divulgada y en qué forma, si esta divulgación es de forma anónima o inédita. En cuanto a los derechos patrimoniales, estos derechos facultan al autor de manera exclusiva a explotar sus obras o de autorizar su explotación, sin menoscabo a los derechos morales, ya sea del autor o causante de los que haya adquirido por cualquier medio. Los derechos conexos se otorgan a los titulares que entran en la categoría de intermediarios en la producción, grabación o difusión de las obras. La Ley Federal del Derecho de Autor, en su artículo 118, faculta a los titulares de estos la protección por un término de 75 años que contará a partir de la comunicación pública de sus interpretaciones. En el sistema mexicano, el autor tiene derecho a la difusión o a la prohibición de su obra. La Ley Federal de Derechos de Autor, en su artículo 29, regula la protección de las obras desde que nacen las mismas hasta la muerte del autor, más 100 años. El registro debe hacerse ante la Sociedad de Autores y Compositores de México. Este tipo de trámites lo podemos encontrar en la página electrónica de dicha sociedad. Una vez realizado, se pagará una cuota. Esta cuota se actualizará el 1 de julio de cada año. Una vez realizado el pago de la tarifa fijada por la Sociedad de Autores, los intérpretes y los ejecutantes tendrán el derecho de interpretar la música. El sistema chileno. Los derechos de autor en el sistema chileno se encuentran consagrados en su Constitución en el capítulo de Derechos y Deberes Constitucionales. En este sistema, los derechos de autor tienen una protección por 70 años. La retribución a la cual tienen derecho los autores prescribe en el término de un año. En este sistema se encuentran los derechos morales, los cuales se otorgan a todos aquellos que registran un fonograma con o sin letra. Estos derechos duran de por vida y, a diferencia de México, en caso de muerte del autor, este derecho puede ser transmitible a su cónyuge. Otra modalidad que contempla el sistema chileno referente a este tema son los derechos patrimoniales, los cuales, a diferencia de México, tienen una salvaguarda menor, ya que en Chile la protección abarca toda la vida del autor y a partir de su muerte tiene una protección de 50 años. Después de este término, la obra pasará a dominio público. Además de los derechos morales y de los derechos patrimoniales, el sistema chileno, en su legislación, contempla los derechos conexos, los cuales se le otorgan a los artistas, a los intérpretes y a los ejecutantes, con el objetivo de permitir o prohibir la difusión de su producción, así como el que perciban una remuneración por el uso público de sus producciones. Tienen una protección de 70 años, con la autorización de que, en caso de su muerte, los puedan transmitir a los herederos. El procedimiento por inscribir un derecho intelectual se lleva a cabo ante el registro de la propiedad intelectual y este se realiza mediante 3 vías, ya sea por correo, ya sea internet o de manera presencial ante sus oficinas. Tanto los derechos de autor como los derechos conexos se registran ante el registro de la propiedad intelectual, lo cual bastará con depositar una copia de fijación. La Sociedad Chilena del Derecho de Autor es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, creada por los propios autores, artistas, intérpretes y ejecutantes,
cuyo objetivo principal es administrar los derechos autorales generados por la utilización de obras musicales y de sus fonogramas. Un tratado internacional del cual México y Chile son parte es la OMPI. La OMPI es una organización mundial de la propiedad intelectual, la cual reconoce la necesidad de mantener un equilibrio entre los derechos de los artistas, los intérpretes y los ejecutantes, reconociéndoles ciertos derechos y teniendo como objetivo proteger la difusión, producción y grabación de sus fonogramas.